Ojo con el impacto de X años de píldora anticonceptiva cuando tú después la quieres quitar, que después hay todo un proceso de mucha más dificultad, porque es como durante todo ese tiempo el cuerpo estuvo como inhibido o apagado sin funcionar, ¿no? Claro, si el ovario no trabaja, cuando empiece a trabajar después de tantos años, si ya lo hacía mal y aparte no ha habido un aprendizaje, no ha habido ciertos cambios en la salud en general de la mujer, lo que va a pasar o lo que no podemos esperar es que el ovario entonces por sí solo empiece a trabajar de una manera eficiente y bien. Que a veces nos pensamos, pues la anticonceptiva, bueno, es anticonceptiva, pero me regula el ciclo. No te regula nada, te inhibe. Uno, de nuevo, se hace la reflexión de que el tema de la no fertilidad se ha convertido en una verdadera pandemia, en un escenario donde el estilo de vida es el que es, inflamación de bajo grado, factores de estrés emocional que impactan también en esa calidad, en esa respuesta inmune. Al final dices, hostia, es normal que no se dé. Si hablábamos antes de que el ciclo menstrual es, ¿no?, un signo vital, ¿no?, del estado de salud subyacente de la mujer, yo os diría que la fertilidad es una idea, ¿no?, de la salud a nivel general, no hormonal, no, general, ¿vale? General, ¿no?, de que tiene la pareja. Y no solo la mujer. He tenido parejas, pero parejas jóvenes, con 31, 32 años, o sea, parejas ya me voy a por debajo de 35, donde la primera opción ya directamente es FIPS. O sea, esto es muy heavy, Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Regenera. Hoy tenemos por delante un temazo con Dídac Pastor, un referente en el habla hispana de la temática que hoy nos toca, que es la psiconeuroinmunología clínica y la salud hormonal. En este episodio vas a entender cómo debería de ser tu ciclo fisiológico hormonal y qué factores son los que debes de tener en cuenta que lo van a desregular y saber qué hacer con el tema de la píldora, dónde la colocamos. Hablaremos igualmente también sobre síndrome de ovario poliquístico y amenorreas y hablaremos también de endometriosis y de fertilidad. Así que tenemos por delante un pedazo de episodio que tenemos muchísima ilusión de compartir contigo. Dídac, bienvenido, tío. Muchas gracias, Carlos. Realmente con esta intro espectacular y con mucho amor, como no podía ser de otra manera contigo. Así que nada, para mí es un placer estar aquí, de verdad, y nada, con muchas ganas. Vamos a por ello. Siempre os voy a recordar que dejéis mensajes acerca de la temática que vamos hablando, porque eso nos ayuda a entender cuáles son vuestras inquietudes. Y nosotros estamos encantados para poder responder todo aquello que vayáis comentando en los mensajes. Vamos a por un primer tema, Dídac, vamos a por ello y vamos a hablar del paradigma actual sobre los problemas hormonales. Esto que decía, ¿no?, que es tan frecuente que se considera normal, ¿no?, la píldora anticonceptiva, y eso se queda ahí, tratando en el terreno sintomático permanentemente. Entonces, ¿qué tienes que decir sobre este tema? Bueno, a ver, de entrada el paradigma que tenemos dentro de la salud hormonal tampoco, por desgracia, no difiere de tanto del paradigma en general en la medicina, ¿no?, actual, donde tenemos una visión o hay una visión farmacocentrista basada en el tratar el síntoma directamente, no a la persona, no a los mecanismos, no a lo que hay detrás, ¿no? Entonces, realmente la salud hormonal no se salva, no es una excepción. Lo que van a hacer es intervenir con fármacos como primera elección, ¿no? Entonces, bueno, espero que durante la charla de hoy realmente pues vamos a desgranar un poco qué se puede hacer para que cambiar ese paradigma y entender que realmente nuestra vida tiene algo que decir al respecto, ¿no? Buenísimo. Estar muy atentos, muy atentas, porque esta situación que se está dando y a día de hoy estamos diciendo que continúa dándose, ¿no?, Sí. que tú lo ves un montón, yo también lo he estado viendo un montón en clínica, ¿no?, que es tan habitual en chicas tan jóvenes que como primera solución, sin mirar absolutamente nada más, lo que se hace es usar la píldora anticonceptiva y después también me pongo las manos en la cabeza cuando me encuentro, pues eso, chicas que llevan 10 años o 12 o Sí, sí, 14 sí. o 15 años, ¿no?, tomando píldoras anticonceptivas. Y eso, ¿qué impacto tiene cuando se atiende de esta manera? Teniendo en cuenta, todas las que estáis aquí, todos los que estáis aquí, ya sois de este canal, ya nos conocéis. Sabemos que tras esa situación, tras un síntoma, cuando el cuerpo te está avisando, es que hay algo que no funciona. Hoy lo vamos a desgranar. Vamos a ver los factores claves y determinantes para que un ciclo menstrual funcione adecuadamente. Pero vamos a decir, ¿qué impacto tiene cuando no se atiende los factores de origen y tú tomas píldora durante tanto tiempo?
Bueno, yo aquí diría que va a tener un impacto en dos sentidos muy importantes. Por un lado, realmente podríamos entender que los síntomas que está teniendo el desajuste hormonal podrían ser utilizados como que el cuerpo te comunica que realmente algo no está bien, que hay un escenario inflamatorio de base o hay un escenario con una carga oxidativa muy elevada y podrías realmente generar ese aprendizaje y ya empezar a responsabilizarte sobre ciertos cambios de tu salud en general, que al final se expresa, ¿no? La punta del iceberg son estos desajustes hormonales, pero realmente te está hablando de que en tu salud podrías ya empezar a hacer cambios, ¿no? Y por otro lado, también intervenir como primera opción con los anticonceptivos, lo que va a hacer, lógicamente, es parar el síntoma, mejorarlo en la mayoría de los casos, no en todos y en algunos empeorarlos, pero bueno, en algunos casos los va a mejorar, pero realmente no soluciona el problema, no aborda el problema. Entonces, ¿qué pasará cuando los dejemos, Carlos? ¿Vale? Porque esta es la gran pregunta, porque cuando te viene una mujer con 10 años detrás de anticonceptivas y entonces queremos relativamente pronto ir a buscar un embarazo, ¿qué pasará? ¿Cómo crees que va a trabajar esos ovarios y cómo crees que va a estar de salud ese ciclo hormonal, ¿no? Realmente, pues nos vamos a encontrar con una situación comprometida. Recogiendo esto, lancemos ese primer highlight a todas las chicas especialmente, pero también chicos, porque esto también va de parejas cuando hablamos de embarazo, Sí, como después veremos. sí. Entonces, ese primer highlight sería, ojo con el impacto de X años de píldora anticonceptiva cuando tú después la quieres quitar, y ahí va a haber una situación y un escenario mucho más comprometido, como tú dices, ¿no? Nos encontramos en clínica, que Sí. después hay todo un proceso de mucha más dificultad, porque es como durante todo ese tiempo el cuerpo estuvo como inhibido o apagado sin funcionar, ¿no? Es así, la mayoría de intervenciones anticonceptivas lo que van a hacer, la mayoría, es inhibir la ovulación, ¿no? Frenar las ovulaciones, ¿no? Por tanto, tenemos ovarios que no trabajan y niveles de hormonas, pues realmente relativamente estables, bajos, ¿no? Sin las fluctuaciones fisiológicas, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro, si el ovario no trabaja, cuando empiece a trabajar después de tantos años, si ya lo hacía mal y aparte no ha habido un aprendizaje, no ha habido ciertos cambios en la salud en general de la mujer, lo que va a pasar o lo que no podemos esperar es que el ovario entonces por sí solo empiece a trabajar de una manera eficiente y bien. Realmente vamos a tener un escenario, pues de, como decía antes, pues comprometido para poder trabajar bien, ¿no? Eso es clave entenderlo, ¿sí? Totalmente. Pues vayamos ya, yo no me quiero esperar, porque tenemos Vale. muchos temas para hablar y Venga. teníamos como una línea que seguir que nos la vamos a saltar. Ya lo sabéis que yo soy, especialmente yo preparo los guiones para saltármelos y Sí, eso es sí. lo que me gusta, porque me gusta ir sobre la marcha, ¿no? Y más cuando estoy con alguien con quien tengo tanta conexión. Yo diría, ya nos están escuchando y estamos dejando entrever eso de que qué factores son los que tú, en este caso, en una niña de 14, de 16, de 18, Ujú. que estamos diciendo no píldora anticonceptiva, ok, y estamos diciendo es que hay cosas por debajo que pueden estar ahí alterando ese proceso. Sí. ¿Qué cosas podríamos enumerar que pueden influir en que una niña tenga una alteración menstrual o una chica, un adolescente, tenga una alteración menstrual ya nada más para empezar? Ujú. ¿Qué cosas podrían estar y qué cosas se deberían de mirar? Vale, la valoración de un ciclo, o sea, primero deberíamos entender la fisiología, ¿sí? Deberíamos entender la fisiología, porque aquí a mí me gustaría hacer un apunte, por ejemplo, yo supongo que te suena, ¿no? Pero hay una publicación conjunta de la Asociación Americana, ¿no? De la Academia Americana de Pediatría y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos, ¿no? Y ginecólogas que hablan de la necesidad de meter el ciclo menstrual como un signo vital, ¿no? Dentro de una anamnesis, de una entrevista, ¿no? A los pacientes, en este caso a las chicas, ¿no? Para entender, o sea, realmente en esta publicación animan a los profesionales de salud que trabajan con adolescentes, pues a conocer primero cómo debería ser el ciclo de manera fisiológica e intervenir así previniendo sobre posibles futuras patologías a nivel ginecológico o desajustes hormonales, ¿no? Porque lo invitan a considerarlo pues un signo vital, ¿no? Por tanto, la publicación está hecha. Hostia, qué bueno eso, Esto es ¿eh? Eso bueno, es ¿eh? un punto. No la Es- conocía de forma tan específica, ¿eh? Me vale. sonaba algo, pero
me parece un buen punto. Pues yo es un punto que cuando lo leí, o sea, a piel de gallina, Qué ¿sabes? alegría, ¿no? Qué alegría, ¿no? Dije, hostia, qué bien, ¿no? Y yo en los másters siempre la enseño porque, hostia, mira, qué bien vamos y tal. Pero la realidad para los que trabajamos y visitamos semanalmente pacientes es que vemos que actualmente todavía chicas de 16, 17 años, por ciclos irregulares, por acné, es igual, cualquier síntoma que influya en las hormonas, se les está proponiendo de una manera protocolaria anticonceptivos. Y esta es la realidad práctica, que va a ir cambiando y realmente está cambiando, pero todavía realmente la intervención no es la adecuada, ¿no? Entonces, para empezar, deberemos entender la fisiología, ¿no? Y la fisiología nos dice que el ciclo menstrual no espera, o el objetivo no es tener un sangrado. El objetivo de la fisiología del ciclo es que se dé una ovulación para poder tener pues, la perpetuación de la especie, para que haya un embarazo, ¿no? Claro. Al final, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, realmente esto y es un primer punto que quiero decir, que a veces nos pensamos que es que no tenemos ni la información que las anticonceptivas, como hay sangrado, no están afectando en el ciclo, me lo regulan, ¿sabes? Es como el protector gástrico es un protector, ¿sí? Pues la anticonceptiva, bueno, es anticonceptiva, pero me regula el ciclo. No te regula nada, te inhibe. Tú tienes un sangrado por deprivación, porque se retiran hormonas durante una semana y se descama el endometrio, pero la realidad es que no hay actividad en el ovario, ¿no? Bueno. Entonces esto yo creo que es importante entenderlo. La teoría la tenemos clara, tenemos que ir a la práctica, ¿vale? Y en la fisiología, pues deberemos valorar ciertos puntos para entender si la fisiología es buena. Primero, la duración del ciclo, ¿no? Un ciclo normal de 21 a 32, 35 días, podríamos considerarlo normal, ¿vale? A pesar de que sabemos que la media está en el clásico de 28, ¿no? Del libro, pero no siempre va a ser así. O sea que tampoco en ese sentido quitar un poco de preocupación si tienes un ciclo un poco más corto o más largo. Si es regular y sobre todo se identifica una ovulación y una buena fase lútea, que nos dice que hay unos niveles de progesterona estables y óptimos durante cierto tiempo, ciertos días, ¿no? Mínimo 10 días sería lo más ideal, ¿no? Pues si tenemos eso, no hay por qué preocuparse, pero tenemos que también enseñar, yo creo que educar a esa chica que va con 16, 17 años, antes de proponerle una anticonceptiva, pues educarla a conocer su ciclo, ¿no? Quizá explicarle el método sintotérmico o signos que pueden indicar que está ovulando, a ver cuándo ovula y encuadrar eso, porque podemos tener un ciclo de 22, de 24 días, perfectamente normal, con una ovulación en día 12, en día 11, 10 días de fase lútea y es cojonudo. Pero podemos tener un ciclo de 28 que te lo den por bueno y que sea un desastre porque tengas una fase lútea con una ovulación a día 20 y una fase lútea de 7-8 días. Y ese ciclo no sería... ¿Entiendes? Entonces, yo creo que conocer la fisiología y quizá primero empoderar a la chica, a la mujer, a tener esa información, ¿no? Vale, vamos a hacerlo, vamos a empoderarlas. Entonces, si tú tienes a una chica, es igual, vamos a decir, desde 14, 16 a 20 y tantos, hasta, es igual, una chica de 40 años o de 40, que le vendrá esta información a mejor de nuevo, ¿no? Sí. Vamos a decirle, ¿cómo las empoderamos? ¿Cómo puede entender ella qué signos, qué señales son las que indican que su ciclo menstrual está funcionando como tiene que ser? Vale. Pues venga, primero la duración, ya la hemos dicho, la duración fisiológica, ¿vale? Si hay muchas variaciones menstruales, pues vamos a valorarlo, ¿no? Pero si es una duración de 25 y es regular, pues tampoco, ¿vale? No obsesionarse con eso. Vale. El punto más importante hemos dicho que es la ovulación, ¿vale? Entonces, identificar la ovulación tiene que ver con una serie de signos, principalmente podemos notar... por los cambios en las hormonas que se producen, pues vamos a tener un aumento de líbido, de energía, ¿vale? Son días del mes donde realmente estamos pues con mucha capacidad de trabajar fuerza, ¿no? Y de realmente... Qué bueno, que eso también estaría bien para que la chica identifique que en ese periodo el trabajo de fuerza cíclicamente es un buen momento. Es un buen momento, tenemos mucha energía disponible porque preovulatoriamente, a nivel preovulatorio hay un pico, un pool alto de estrógenos y los estrógenos a nivel hipotalámico, pues inducen energía disponible. Esta es una realidad, ¿no? Entonces, venga, identificar la ovulación a través de la energía, del aumento de la libido, de los cambios en
en el flujo a nivel vaginal, ¿no? Un flujo es preovulatorio, por tanto tenemos que tener un flujo que favorezca la fecundación, entonces vamos a tener un flujo más transparente, más elástico, ¿no? El famoso flujo clara de huevo, ¿no? Que se dice, pues es para favorecer el transporte y la circulación de los espermatozoides, ¿no? Entonces el flujo también está ahí como un signo clave, ¿no? Y a partir de haber ovulado vamos a tener una característica que debemos identificar, que es que nos sube la temperatura en las mujeres, ¿no? Cuando hay la ovulación, mediante la producción de una hormona que es la progesterona, que es la protagonista en la fase lútea, en esta segunda fase del ciclo, la progesterona va a llevar consigo asociada una subida de temperatura que se identifica entre 2 y 4 o 5 décimas, ¿vale? Y que se va a mantener mientras los niveles de progesterona sean los adecuados. Muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues identificando signos ovulatorios y subida en temperatura, cuánto dura desde la ovulación hasta la menstruación, cuánto dura esa fase lútea, pues ya sabemos si tenemos un ciclo fisiológico. Como idea, esa fase debería durar mínimo 10 días. La fase lútea. La fase lútea, desde la ovulación al sangrado. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que está quedando muy claro esto y que ya es una gran información como punto de partida para entender lo que debería de ser. Porque tal como estamos diciendo, recordemos que esto que acabamos de explicar, esto es lo que debería de ser normal y esto es un indicador de salud de cualquier persona, en este caso de la mujer. Sí. Pero como hablamos de el estado del sistema digestivo, el estado de energía, la calidad del sueño o la calidad de la piel, ¿no? Sí. Son indicadores de que tu cuerpo está funcionando como debe de ser. Totalmente. Se propone el ciclo como una señal del estado subyacente que tiene la mujer, ¿no? Por eso en ese escrito, en esa publicación, lo proponían dentro de la misma anamnesis al nivel de los profesionales de salud. Sí, Qué sí. bueno. Qué bueno. O sea, incluso preguntarlo, aunque no venga por ese... Totalmente. Qué bueno, Igual que te peso, te mido y te miro la tensión, te pregunto cómo es tu ciclo. Qué bueno. Sí, sí, tener un registro de cómo es el ciclo en la chica para poder, desde pediatría ya, pues empezar a hacer un seguimiento de cómo son el ciclo. Qué bueno. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué factores son los que pueden alterar este escenario? Vale, aquí vamos a encontrar muchos factores, ¿vale? Pero Vale, vamos a ir. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. De Y momento, yo creo que la gente está súper interesada en escuchar esto, porque creo que cada uno de los factores le podemos dedicar el tiempo y también tratar de plantear también las soluciones, la alternativa, de forma genérica, ¿eh? No podemos aquí ahora tampoco hacer una recomendación particular, Sí. pero sí que de forma genérica, por lo menos esa toma de conciencia para saber de dónde proviene la alteración o factores que pueden alterar este ciclo. Totalmente. Venga, va, el ciclo hormonal pues depende de los niveles de hormonas, ¿no? Y de las fluctuaciones de las mismas. Así que vamos a empezar por entender que hay una síntesis hormonal, que son hormonas esteroideas, son hormonas hechas de grasa, así que la calidad de nuestra alimentación y la calidad de las grasas ya vamos ahí con una idea, ¿no? Pues que va a determinar pues qué calidad de hormonas tenemos. Por ejemplo, una chica, una mujer con niveles de colesterol por debajo de 150, ¿vale? Sabiendo que es la materia prima para fabricar hormonas de estrés, pero también hormonas sexuales, pues ya es algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, primer punto, la alimentación. Ciertos nutrientes esenciales, ¿sí? A partir de las hormonas, de la síntesis de hormonas, luego van a hacer su trabajo y se tienen que metabolizar. ¿Vale? Detengámonos un momentito aquí más, ¿vale? Vale, pregunta. En el terreno de la alimentación, sí. ¿Qué grasas son las que deberíamos de recomendar o deberían de estar presentes, ¿no? Porque tenemos demonizadas a las grasas, sí, o también sabemos del mal del 0% de ir a comprar light, de todo desnatado y toda la grasa fuera, ¿no? Entonces aquí a alguien le estará explotando la cabeza y decir, espérate un momento, que hay que comer grasas, ¿qué es exactamente esto? Ya empezamos nuestra vida con la leche materna comiendo mucha grasa, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no, Carlos? Entonces, tan mala igual, o tan mal no nos va. Parece que no es, ¿no? Entonces, sí, las grasas principalmente vamos a priorizar grasas poliinsaturadas y luego grasas, por ejemplo, del tipo omega 6 ácido araquidónico, ¿vale? Y grasas omega 3 para la resolución de la inflamación. Luego grasas saturadas de calidad, que no sean hidrogenadas ni oxidadas, ¿no? Grasas de calidad, ¿no? Pero principalmente hablaríamos de este tipo de grasas. Vale. Concretamente en alimentos, ¿qué podemos recomendar y qué recomendaríamos para que pudieran estar en el día a día? Vale.
Sí, principalmente pues alimentos vegetales como aguacates, frutos secos, ¿no? Realmente grasas de calidad, el coco, aceite de oliva, todo esto, alimentos de origen animal, de animales que se han movido, lógicamente, ¿Vale? porque le pasa al animal igual que a la persona, que si se mueve y tiene, ¿no? Cierta coherencia a nivel evolutivo y tiene cierta actividad física, pues va a tener grasas de más calidad, ¿no? Entonces, si me lo saturan con cereales transgénicos y piensos de soja y ya lo La sabes, grasa Carlos, será mala. la grasa será mala, ¿no? Entonces, animales de pastura, animales ecológicos, ¿no? De calidad, hablamos de carne, de huevos y de pescado, vamos a sacar sobre todo el omega 3, muy interesante, quizá más para la parte resolutiva del ciclo, para más la descamación. Aquí le daremos prioridad pues en contextos de dismenorrea, de dolor menstrual o endometriosis, ¿no? Vale, vale. Aquí hay dos cosas que quiero detenerme. Una es el hecho de que, vale, de forma concreta, la carne de pasto, los huevos, Sí, el pescado, pescado azul, podríamos decir, sí, el marisco también. también. Pescado azul sí que se apunte de mejor, pues un pescado más como el boquerón o la sardina o la Ujú. caballa, no que un pescado tan grande Sí, como el atún, ¿no? sí, Eso sería rico en omega 3. sí. La carne de pasto, como decías, los huevos, que es una cosa también más fácil de conseguir Ujú. y que ya en los grandes hipermercados te encuentras huevos que en el primer numerito es el numerito del cero, Eso ¿no? Que es. es en ese, para quien no lo conozca, en el huevo encontraréis un listado de numeritos y en el primer numerito puede ser un 0, un 1, un 2, un 3. Si es un 0, será de la máxima calidad en el cuidado de esas gallinas, ¿no? Ahí tendríamos esas grasas. Y después has dicho algo que quiero también tener en cuenta. Bueno, un detalle que yo quiero aquí poner siempre es que quien no le guste tanto el comer carne, lo Sí, puede hacer con más huevos y pescado. Y quien quiera un poco más de carne y menos pescado, pues más carne, siempre en la medida de lo posible que sea de más calidad. eso Pero es. esto es interesante porque no estamos hablando aquí de comer de todo para todos, cada Ujú. uno que se lo adapte a su sensibilidad, a lo que más le gusta. Y después aquí hay otro detalle que ya manejaremos también, que estás hablando de inflamación. Dentro Sí. de la menstruación, ese proceso de descamación, como una inflamación que el cuerpo debe de poder resolver Ujú. y la importancia que las grasas en este caso van a tener para esto. Sí. Vale, entonces, si no comes grasas, Ujú. ¿puede afectarte a una regla más dolorosa? Esa pregunta tiene respuesta ya implícita, ¿no? Claro, Totalmente, totalmente. vale. Entonces, primer punto que quiero que recojan. Vale. ¿Puede ser que tengas una regla dolorosa por estar comiendo mal y en este caso baja en grasas de forma concreta? Sí, tenlo muy en cuenta, ¿no? Sí. Y aquí, Didac, sería también lo contrario. Si estoy comiendo además de pocas grasas, mucho azúcar y mucho carbohidrato refinado y mucho producto procesado Ujú. que es pobrísimo en grasa, ese desbalanceo Sí. tiene un impacto a nivel... Tiene un impacto brutal, porque primero, como bien has avanzado, va a haber una mala resolución de la inflamación, pero es que de base tendremos mucha más inflamación, porque todo lo que sea azúcares refinados, ¿sí? Todo lo que estamos hablando de esos picos de insulina tan elevados, ¿no? Tan exageradamente poco fisiológicos, ¿no? Y realmente mantenidos, si hay una resistencia a la insulina tal, va a generar un contexto de hiperestrogenismo, va a generar un contexto encima de más proliferación y de más Ole. inflamación realmente. O sea que partiremos de más inflamación y peor capacidad de resolver esa inflamación. Pues ahí ya lo tienes. ¿Vale? Es una inflamación que con el tiempo y con los años la mujer ve que los 2 antiinflamatorios que tomaba ya no empiezan, no le hacen nada y toman 4 y luego toman 6 y luego pasan al naproxeno y luego cambian y van tomando diferentes medicamentos porque cada vez es más exagerada. ¿Por qué? Porque como la resolución, había mucha inflamación y poca resolución, lo que va haciendo es un tejido de peor calidad, más fibrosado, un tejido que cada vez realmente va a responder peor. Vale, estamos hablando de la consecuencia de alargar esto en el tiempo. De alargar en el tiempo. Claro, si además le metes la píldora que hablábamos antes, que te lo apaga, y tú estás bajo en grasas, con muchos azúcares, con mala capacidad de resolución de la inflamación, porque recordemos, y esto es importante, que cada ciclo menstrual requiere de un proceso de resolución de ese periodo inflamatorio. Sí, sí, lo hay fisiológico. Lógicamente tú y yo, Carlos, no somos mujeres y no lo podemos saber, ¿no? O sea, en ese sentido, lo sabemos por la experiencia, lo sabemos por las mujeres que visitamos, ¿no? Y cierta sensación puede haber, ¿no? Pero nunca debería ser más allá de un poco de leve molestia. Y realmente lo que nos acabamos encontrando es que las mujeres te vienen
a consulta con una sonrisa diciéndote, hostia, es que ni me enteré que me llegó. Y eso es la mayor alegría que podemos tener, ¿no? Eso ¿no? Cuando dices, hostia, no me lo podían haber dicho antes, eso te llena, ¿eh? Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Eso te claro, llena. es que esto es una imagen que yo también la tengo metida en mi corazón. Es decir, me ha venido la regla y no me he enterado. Sí, o sea, total. ¿eso es posible? Sí, es posible. Sí, es posible, pero claro, si se hacen todas las cosas mal, lo normal es que hayan un montón de síntomas y un montón de cosas que vamos a seguir viendo. Entonces, ¿dónde estábamos? Recordar, grasas importante. Grasas. Venga. Después, tanto para la resolución también de la inflamación. Sí. Vamos a por un siguiente punto. Estábamos con la alimentación, ¿no? Factores que influyen en la alteración. En la alteración, vale. Hoy en día no podemos obviar, y si quieres lo pasamos, es un poco melón, pero se tiene que poner encima de la mesa todos los disruptores endocrinos, ¿no? Toda la parte de tóxicos. Podemos identificar claramente para mí un tóxico como el alcohol o el tabaco, ¿no? Pero realmente hay mucho más allá de lo que se ve, ¿no? Y que a veces no se puede controlar todo, pero realmente tenemos un contexto socialmente, ¿no? A nivel de tóxicos, que es un contexto altamente disruptivo a nivel hormonal, ¿sí? Y eso va a tener un impacto. Entonces, sin cambios bruscos, yo propongo pequeñas modificaciones a nivel, pues, del día a día de la paciente, ¿no? Lógicamente es diferente una mujer que tiene una leve dismenorrea, un dolor de 5 o 6, que puede ser mejorado sin tocar mucho este aspecto, que si ya hablamos de una patología, una endometriosis, el aspecto tóxicos y disruptores se pone encima de la mesa y poco a poco se van cambiando cosas, ¿no? Hablaríamos de microplásticos, hablaríamos, sí, de antiadherentes, hablaríamos de siliconas y toda la parte que a nivel alimentario nos podría entrar, ¿vale? Pero tóxicos se debería tener muy en cuenta. Vale, entonces, para ubicar también el término endometriosis, de lo que hemos hablado antes, tiene que ver con esa endometrio que va sufriendo esa inflamación que no se resuelve porque no hay grasas de calidad, y eso es lo que has dicho antes, que tendía a fibrosarse, acabando por un escenario de endometriosis. ¿Eso sería así? A ver, yo diría que la inflamación generada en el tiempo genera un mal funcionamiento del sistema inmune y es uno de los factores que puede favorecer la expresión de la endometriosis. ¿Vale? Pero la endometriosis como tal, realmente también hay factores genéticos que la predisponen, ¿no? Y realmente es crecimiento de tejido endometriósico, del tejido endometrial, fuera del endometrio, ¿no? Esa es la definición como tal. Y fuera del endometrio es fuera del endometrio, no solo a nivel peritoneo y tal, que serían más endometriosis superficiales y tal, sino que tenemos endometriosis realmente pulmonares. Yo he tenido pacientes con neumotórax, ¿sí? y placas endometriósicas a nivel de la pleura, ¿no? Entonces, realmente la endometriosis se queda muy corta cuando la definíamos como una patología ginecológica, ¿no? Es una patología realmente ginecológica, metabólica, inmunológica, ¿vale? Eso, si quieres, luego cuando lo hablemos, entraremos ahí. Pero la dejamos como un momentito aquí apartada para después poderla desarrollar y profundizar, que también era uno de los temas que teníamos hoy pendiente, la endometriosis. Sobre los disruptores endocrinos, vamos a decir por qué, o sea, primero, ¿qué son? ¿Dónde los encontramos? Quiero decir, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde los encontramos? ¿Y por qué tienen ese efecto tan importante en el impacto hormonal? A nivel hormonal, ¿por qué influyen tanto? Son sustancias externas a nuestro cuerpo, ¿no? Sustancias tóxicas, sintéticas, que lo que van a hacer es que cuando entren ocuparán el espacio donde la hormona se debería unir a su receptor para que hiciera la función. En endocrinología, ¿no? La función endocrina se da cuando una hormona se une a un receptor y este genera una cascada de una respuesta y hace una función, ¿no? Pues en este espacio se va a meter el disruptor y puede directamente bloquear y que no haya efecto hormonal, o puede generar una respuesta inadecuada, ¿vale? Y esto es lo que debemos tener muy en cuenta, porque hay disruptores endocrinos con mucha actividad estrogénica que generan una actividad exagerada. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se encuentran? Pues te he dicho antes, quizá los más frecuentes, y hay un montón, pero lógicamente si comemos cada día y comemos varias veces al día, menos tú, que solo comes una. Normalmente sí. Normalmente sí. Una o dos. Si comemos varias veces al día, ¿no? Pues a la hora de cocinar, todos los antiadherentes, siliconas, ¿no? Toda esta parte que hay, ¿no? Estos vasos de plástico recubiertos, estos enlatados que tienen ese plastiquito, ese bisfenol, ¿no?
todo esto que nos entra, Vale, ¿no? vale. Y después fruta y verdura con pesticidas también. Y luego toda la parte, sí, cuando no comemos ecológico, lógicamente hay una carga muy importante de perclorato, de diferentes Vale, disruptores que van a tener un impacto muy importante, vale. sí. En este punto no es para generar alarma, No, porque has dicho que en los casos más severos sí que hay que tenerlo presente, como después hablaremos de la endometriosis. En los casos más leves, tampoco de entrada no nos volvamos locos, locas, tranquilidad, sí, que no hace falta ahora llevarlo al extremo y que esa información se convierta en una cosa que te agobia. claro. Entonces, podríamos decir que empezando de momento con la alimentación y haciendo las cosas, subiendo grasas y comiendo un poquito mejor, para empezar está muy bien. Y ya poco a poco Mm. puedes ir incorporando más cosas. Sí, realmente yo te he dicho aquí disruptores, no estoy metiendo un orden por importancia, ¿vale? O Vale, sea, quiero dejar claro esto porque de hecho ya te digo que es un tema que en algunas consultas ni lo toco, vale, ¿vale? O sea, esto va por delante, o sea, que muy bien la puntualización, no sensibilizar. Si muy bien. vamos por importancia, si yo tuviera que poner un poco Eso. una prioridad, alimentación, porque como he dicho, comemos varias veces al día, y luego también el factor carga oxidativa, ¿no? El factor como diría, el factor sedentarismo, el factor estrés mantenido, el factor falta de horas de sueño, ¿no? El factor querer ser una mujer superwoman que quiere y tiene que hacerlo todo y todo bien, ¿no? Todo ese factor que es ah, muy nuestro, muy de esta sociedad tan de éxito, ¿no? Tan de ser competente, de poder con todo, ¿no? Tan Tan productiva. productiva, de si queremos podemos, ¿no? Todos estos mensajes están generando un ambiente, pues a nivel fisiológico, el impacto es de carga oxidativa. O sea, nosotros sabemos, eso en el máster lo explico detalladamente, pero cuando hablemos de dismenorrea y cuando hablemos de síndrome premenstrual, sabemos que hay dos factores claves a tocar. Uno, inflamación. Dos, carga oxidativa. Porque la misma inflamación disminuye la capacidad antioxidante que tiene el cuerpo, entonces te aumenta la carga oxidativa, ¿no? Así que cualquier factor que te genere estrés y lo mantengas va a tener que ser abordado. Y como he dicho, puede ser una falta de sueño, puede ser un mal rollo con el jefe o con, no sé, con tu padre, que no lo hables y lo ¿sí? Vayas teniendo procrastinación, ¿no? O sea, todo lo que te genera una carga oxidativa. Vale, vale. Todo esto, tenerlo muy presente también, aunque a veces son situaciones más complicadas, quizá las horas del sueño se pueden resolver un poquito mejor, el tema del sedentarismo se puede atender un poquito, pero es verdad que esa situación de carga emocional, que las chicas lo detectan claramente cuando ha venido un mes con una situación de más estrés y la regla se le ha desregulado o se le ha anticipado o han pasado, pues eso es un claro ejemplo de cómo impacta esa parte emocional, Sí, sí, ¿vale? totalmente. Se puede avanzar, se puede cortar el ciclo, realmente, sí, sí. Podemos entrar en amenorreas, o sea que realmente el estrés va a estar ahí de manera Fundamental. Básicamente porque el eje de fundamental. estrés arranca, además, en el mismo lugar, en el hipotálamo, que Totalmente. es el eje de estrés, de producción de hormonas de estrés, y en el que también está el eje gonadal, que arranca del propio hipotálamo. Por lo tanto, cuando hay una actividad de estrés, de alerta, de peligro, Ujú, de exceso, de autoexigencia, ujú. ¿no? Cuando se perpetúa esto en el tiempo, tiene un impacto claramente ya no sobre solo el eje de hormonas sexuales, sino también el eje tiroideo que lo tenemos ahí también, Mm, como punto de inicio. sí, sí. Pero vamos, entonces este sería un punto fundamental. Vale. Siguiente punto, ¿qué más dirías? Hemos dicho alimentación, hemos dicho el punto 2, carga oxidativa, que metemos estilo de vida, de actividad física, sueño, ¿no? Hemos dicho los tóxicos y Te he ¿qué más? interrumpido antes en el que hablabas del hígado y de la La metabolización. metabolización, vale, perfecto, sí, sí, pues tiene que ver, hemos dicho que la síntesis de hormonas dependía de alimentación, una vez hacen la función, se unen a su receptor, tienen que ser metabolizadas, ¿no? Entonces, toda hormona descompuesta pasa por dos fases a nivel hepático, entonces esas fases tienen que ser fluidas, se necesita cierta velocidad en el proceso. Ujú. Cuando no existe esta velocidad y la fase 2 es un poquito más lenta o hay factores que aceleran mucho la fase 1, en cualquiera de los dos escenarios lo que va a pasar es que acumulamos una hormona, unos metabolitos hormonales que están siendo transformados y están esperando la siguiente fase, ¿vale? Ujú. Pues si el proceso es lento, estos metabolitos que llamamos hidroxiestrógenos, por ejemplo, si hablamos de estrógenos, se pueden volver a reabsorber. Y aquí el hándicap está en que ese metabolito
tiene mucha más actividad que el estrógeno inicial, ¿vale? Entonces, la salud hepática, ¿no? Vamos al siguiente punto. La salud hepática para metabolizar bien las hormonas va a ser clave. Muy bien. O sea que ahí, en definitiva, estaríamos hablando de que también la alimentación y esto que hemos dicho ahora, de estrés oxidativo, el descanso, porque sabemos que el hígado detoxifica más por la noche, Vale. el estrés, si hay mucho estrés, tampoco el hígado no podrá hacer su función adecuadamente. Por lo tanto, al final, es un pez que se muerde la cola y, de alguna manera, no sé si te parece bien que podríamos decir entonces, aunque me faltaría, antes de hacer el resumen, para que todo el mundo lo tenga claro, con la alimentación hemos hablado de grasas, pero a lo mejor también tendríamos que hablar del impacto en el sistema digestivo y en la microbiota, ¿no? Sí, yo creo que es el siguiente punto, ¿vale? Que no quería dejar, que es el tema microbiota, pero vamos a aparato digestivo, porque al final tiene que ver con yo como muy bien, pero cómo absorbo, ¿no? Los micronutrientes, imagínate, ¿no? En el caso de que ya tenemos los cambios hechos y tenemos una buena alimentación, ¿vale? Pero ¿qué tal asimilas eso, ¿vale? Y ahí tenemos que hablar de microbiota claramente, porque la microbiota va a jugar un papel clave. A ver, tiene muchas funciones y no vamos a entrar en ello, porque esto es un posgrado directo solo de microbiota, ¿no? Pero sí que va a jugar un papel clave en la absorción, en la regulación de la respuesta inmunitaria, y aquí en nuestro caso, en este terreno más hormonal, podemos también conocer cómo la microbiota, metabolitos hormonales, los puede reabsorber o no. Entonces puede jugar un papel clave realmente en la salida, la última fase de detoxificación de las hormonas, hemos dicho a nivel hepático, luego pueden irse metabolitos por el riñón, pero algunos se van por el intestino, están conjugados, están unidos, yo siempre digo, van dentro de un taxi para ser eliminados, ¿no? Es como los acompañan hasta la salida, que se van por las heces, ¿no? Estos metabolitos. Pues hay microorganismos, hay parte de la microbiota que tiene una actividad se llama una actividad de una enzima que es la beta-glucuronidasa, que lo que hace es parar al taxi, bajar al pasajero y la liamos porque lo vuelve a reabsorber. O sea que en la última fase donde debiera ser eliminado, me reabsorbes los hidroxiestrógenos, estos metabolitos tan potentes, ¿no? Entonces ahí, cuidado con síntomas digestivos normalizados también, hinchazones, gases, todos esta sintomatología que, bueno, también por desgracia, pues parece que lo consideramos muy normal, ¿no? Y puede estar detrás, ¿eh? Yo, Carlos, como apunte solo, pero en casos, por ejemplo, severos, ¿no? De endometriosis y tal, donde pasamos vamos directo también a estudios de microbiota, vamos, no es un 100%, pero es un 90% donde vemos literalmente la actividad de la beta-glucuronidasa, de esta enzima bacteriana muy activa en la mayoría de mujeres con endometriosis. O sea que esto es una realidad. Hostia. Me viene a la mente, para que también lo puedan identificar, ese momento en el que llega el periodo premenstrual y te cambia el tránsito intestinal y vas de vientre mucho más deshecho, con mucho más olor. Eso sería un ejemplo, ¿no? De expulsión o de esa mala actividad hepática intestinal, porque no debería de ser así, ¿no? ¿Podría ser un ejemplo, digo, para...? Sí, realmente... Cuando ya vamos hacia la diarrea o ya vamos hacia esas heces más malolientes y tal, tiene que ver con las fluctuaciones hormonales y realmente en un contexto de hiperestrogenismo, si el hígado no da al abasto, podías tener ese contexto, ¿vale? Como una señal. Como una señal, ¿vale? Podría ser una señal. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Llegados hasta aquí, esto está pasando volando. Está pasando súper bien, ¿eh? El tiempo, brutal. Mirar. A mí se me ocurre, chicas, y también los chicos que estén con nosotros escuchándonos, que entonces tenéis que tener en cuenta que esos dolores premenstruales, ese escenario de un cambio emocional tan severo, ¿no? Que después que venga el periodo menstrual y que sea un sangrado tan abundante, con dolor tan potente, son cosas que no tienen que pasar. Eso no tiene que pasar. Eso no es normal. Totalmente. Y ya os hemos apuntado y lo vamos a repasar ahora. ¿Qué cosas está indicando tu cuerpo que debes de tener en cuenta? Pues para empezar esa alimentación, que va a impactar en el porcentaje de grasas y que va a impactar en la capacidad que tú tengas para desinflamar y que va a impactar en que también tu hígado pueda tener una mejor función. Porque si comemos mal, el hígado va a estar totalmente saturado. Totalmente. Después tenemos claro también la importancia de que con la alimentación mejoremos el sistema digestivo, que participará en no detener a los taxis para que pueda salir. Eso es. Y después factores como el descanso, factores de estrés emocional,
sedentarismo, Sí. que impactarán en esa carga oxidativa que también determinará este ciclo menstrual que sea como hemos descrito al principio. Eso es perfecto. Todo esto es lo que ya puedes tener en cuenta Mm. y que deberías de tener en cuenta y no tomar la píldora anticonceptiva de forma automática. O sea, ya sería un gran cambio, ¿no? Socialmente que dijéramos, hostia, lo que tú viste en la revista, ¿no? Aleluya, Mm. los profesionales de la salud se ponen a mirar todo esto que acabamos de decir antes de dar la píldora. Sí, sí. Sí, de entrada, o sea, la píldora es una realidad y es una opción que tienen las mujeres y es lícito querer tomarla. Es anticonceptiva y realmente tiene esa función, así que es lícito querer tomarla, pero con la información, ¿vale? Eso es. Que no tenga que ir la mujer a mirar si las sensaciones de depresión que está teniendo últimamente tiene que ver con la píldora, ir a mirar los efectos secundarios si pueden ser de la píldora o no. Que no tenga que ir la mujer a mirar si esas piernas están hinchadas tienen que ver o no, ¿no? Entonces, demos la información de riesgos también, ¿no? Antes de dar una píldora. A partir de ahí es lícito querer tomarla, pero realmente a un nivel tratamiento, cuando te viene una chica, una mujer con un síntoma cualquiera, para mí lo que debería ser realmente ético sería no intervenir como primera opción con un fármaco, ¿vale? Esto como mínimo que tenga la capacidad ella de decidir. Muy bien, vamos a seguir avanzando con bueno, hablemos un poco, ahora que hemos visto todo esto, veamos esta parte de amenorreas y SOP, síndrome de ovario poliquístico, para que me digas esas características, esos errores comunes. ¿Qué nos puedes decir sobre esos temas? Vale, venga, el síndrome de ovario poliquístico, si quieres empezamos por ahí. Vale. Como su nombre indica, es un síndrome, va a tener un conjunto de signos y síntomas que vamos a tener ahí, pero lo primero que quiero dejar claro para quizás romper una idea equivocada es que puedes tener un síndrome de ovario poliquístico sin quistes en los ovarios. Y puedes tener quistes en los ovarios y que no sea un síndrome de ovario poliquístico. Hostia, ¿vale? qué O sea bueno. que primero el diagnóstico bien hecho, porque te sorprendería la de veces que, o sea, el diagnóstico es un desastre y tenemos síndromes de ovario poliquístico diagnosticados que no lo son y mujeres que les han dicho que todo está bien y tienen un SOP de narices, ¿no? Entonces, la realidad es que para el diagnóstico va a existir una disfunción a nivel ovárico y eso implica que haya quistes o que haya irregularidad, o pueden haber las dos cosas, pero puede no haber quistes realmente y que haya solo un ciclo irregular, ¿vale? Y luego tiene que haber un contexto hiperandrogénico. Hiperandrogénico significa muchas hormonas masculinas o más hormonas masculinas de las que deberían ser, ¿no? Con un efecto androgénico, y eso lo vamos a encontrar a un nivel clínico de físicamente, más vello, ¿no? Corporal, hirsutismo, ¿no? Vello en la cara, acné o la misma alopecia androgénica, ¿vale? O un hiperandrogenismo bioquímico en hormonas, en la cantidad de hormonas sexuales que están en sangre. Y lo mismo, pueden estar las dos características o solo una de las dos, ¿vale? Y con esto tendríamos un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? A partir de ahí nos encontramos principalmente dos tipos de ovario poliquísticos. Hay más, hay algunos matices que podemos hablar, como el síndrome de ovario poliquístico pospíldora o tal, pero los principales ovarios poliquísticos son claros. Es el metabólico, que es el que tiene que ver con una resistencia a la insulina de fondo, es el que tiene que ver con cierto sobrepeso, sedentarismo y una alimentación, o sea, tiene una base metabólica muy importante. Pueden haber componentes genéticos, familiares, donde vemos detrás, ¿no? Pues padres también con sobrepeso, obesidades o diabetes, ¿no? Y, y el abordaje, pues tiene que ser estilo de vida sí o sí, o sea, esto es clave. Y luego hay un síndrome de ovario poliquístico que le llamamos el adrenal, que tiene que ver con mujeres, que es un perfil muy diferente. No son mujeres con cierto sobrepeso, mala respuesta a la insulina, no, son mujeres al revés, atléticas, fibradas, se les da bien la actividad física y las cargas, o sea, lo llevan todo muy, muy bien a nivel de un estrés físico, ¿sí? Y esto responde a unas hormonas sexuales, a unos andrógenos que se producen a nivel suprarrenal, de ahí el nombre de SOP adrenal, ¿no? Y esto hay que entender que hay unos polimorfismos, o sea, tiene un componente genético, pero también está ahí. Son las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que delante del estrés pues sufren más de irregularidad o amenorrea o le empeora el síntoma, sean acné o lo que sufra. Muy bien. En este segundo caso, así como en el primero la intervención es más en el terreno metabólico, Sí. en este segundo caso,
En este segundo caso, la intervención tiene que ser adecuada a la carga que tiene esa mujer en su vida y con pequeños cambios que no le generen más estrés de la cuenta, ¿no? Porque es ahí. Pero bueno, por ejemplo, estamos poniendo chicas, yo he visto pues chicas que realmente hacen mucho deporte, ¿no? Y hacen deportes de intensidad y hits y crossfits y tal. Bueno, pues está bien, pero quizá algún día meter más metabólicos, días de descanso, ganar horas de sueño, ¿sí? Porque esto también son chicas que se pueden levantar temprano para ir a hacer deporte porque no van a perdonar o porque tienen la suficiente energía y capacidad y les gusta para hacerlo, ¿no? Pero bueno, a costa de dormir menos horas. Pues a veces ganar 1 hora al día, son 7 horas a la semana, ya tiene un impacto. Reducir excitantes, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con excitantes que puedan estimular la glándula suprarrenal, porque su genética nos dice que cuando se active la glándula suprarrenal, aparte de fabricar cortisol, van a responder fabricando andrógenos. Por tanto, todo lo que sea, pues imaginaros, ¿no? Pues cafeínas y todo lo que sea excitantes, desde azúcar refinado y toda la porquería, pues esto va a tener un impacto, ¿vale? Y luego, gestión de estrés, ¿vale? Pues son escenarios donde, Carlos, es interesante, pues tú conoces toda la activación del nervio vago que tanto habla Antonio y tal, pues realmente son interesantes empezar pues con respiraciones, yogas, meditaciones, incorporar algo a nivel estilo de vida que tenga que ver con activar el parasimpático, frenar un poco. Muy bien, muy bien, muy bien. Me viene mucho la palabra exigencia, ¿no? Exigencia. Sí, ¿no? Exigencia. Sí. Me viene un poco el desde dónde, ¿no? Ese nivel de no cuando has dicho no perder un día de entreno, ¿no? No me permito el saltarme ese día o tal, o ese nivel de carga, ¿no? Sí, realmente fíjate, porque es muy interesante, porque aquí está un link con las amenorreas, y es que el SOP adrenal pasado de rosca, mantenido, ¿no?, en el tiempo, te puede llevar a una amenorrea. Lo que inicialmente es un SOP, que lo identificas claramente por irregularidad y tal, te puede acabar llevando a una amenorrea, ¿vale? Una amenorrea hipotalámica funcional, que es la ausencia de menstruación durante más de 3 meses sin embarazo, ¿no?, y tal, que se produce por un conflicto energético, puede venir de un SOP adrenal. Porque identificamos mucho la amenorrea hipotalámica, Carlos, a veces con TCAs, ¿no? Con algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria y tal, pero la realidad es que puede ser una chica que tenga un SOP adrenal o un polimorfismo adrenal más o menos encubierto porque no ha hecho actividad física, pero ve que es hora de cuidarse y empieza a hacer actividad física, ve que se le da bien y lo disfruta y le mete tanta caña que le lleva, ¿sabes? O se quiere empezar a cuidar y a nivel energético, pues come un poco menos de calorías porque está gastando ya más y hay cierto conflicto energético. No hay un TCA, pero hay ciertos conflictos energéticos, ¿no? Y eso va a aumentar el cortisol, ¿sí? Muy bien. Entonces es una transición donde el SOP adrenal te puede llevar a una amenorrea. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Muy súper interesante. Bien, vale, pues pasemos, yo creo que este tema lo hemos dejado ahí bien, desarrollando y explicando de qué se trata y qué cosas hay que tener en cuenta. Y yo ahora me iría a atender esa parte de endometriosis para completar lo que habíamos dicho, lo prometido es deuda, lo que habíamos dicho al principio sobre endometriosis, que nos lo puedas explicar. Si te parece, solo un minuto, breve, pero ya que hemos comentado amenorreas, ¿sí? ¿Vale? Hemos dicho del SOP adrenal, te puedes ir a la amenorrea. Solo identificar que hay más causas de amenorreas, ¿vale? Un hipotiroidismo, por ejemplo, niveles de prolactina muy elevadas, que también tienen que ver, es una hormona que se responde al estrés, ¿vale? Y la conocida, pues, amenorrea hipotalámica funcional, que es la amenorrea por conflicto energético, que es déficit de ingesta calórica respecto al consumo que hay, ¿no? Puede haber un TCA de fondo o no, simplemente, ¿vale? Entonces es ese perfil autoexigente, perfeccionista, ¿vale? Que debe ser abordado también con cambios sutiles para no generar estrés, pero estamos ahí en una amenorrea hipotalámica, ¿vale? Desde aquí, ya que lo he citado en algún otro podcast, pero para quien lo esté viendo por primera vez, quiero hacer también yo, ya que nos hemos detenido aquí, un pequeño apunte sobre el tema TCA, de trastorno de conducta alimentaria, porque también el nivel de culpabilidad, de sufrimiento, de dolor que hay en estos escenarios, me hacen por detenerme. Y si nos está escuchando alguien pues que ha sufrido este proceso, que quiero compartir el hecho de que es un indicador muy claro de que su cerebro se ha constituido, se ha orquestado, se ha organizado en un escenario donde seguramente la relación con la comida
ya se ha se ha unido de una forma en la que el sufrimiento está presente. Lo digo porque muchas veces no sale, claro, el diagnóstico TCA, ¿no? Y es como que aquella persona empieza a tener una mala conducta con la comida y ella es responsable de esto, tiene todo el peso, toda la culpa, está en un bucle muy duro y después el tratamiento pasa por atender la comida, ¿no? Porque como si fuera el problema que está en la comida. Y yo aquí quiero pues mandar un mensaje de amor, de cariño, de acompañamiento, de que no se sientan culpables, que son justamente esas personas que además suelen unirse con ese nivel de exigencia, de querer hacer pues un montón de cosas con la comida por aquí, por allá, y como que la línea entre cuidarse y ya castigarse es muy delgada. Y quiero poner sobre la mesa la importancia de entender, porque cuando hablaba de esa estructura neurológica que se ha organizado en relación con la comida, pues inevitablemente tenemos que mirar en el sistema de origen, ¿no? Y es como, porque eso lo aprendemos desde el momento en que salimos por primera vez al mundo, donde ya ahí estamos teniendo una relación con la comida a través de nuestro sistema de origen, de nuestra mamá, de nuestro papá, y de mensajes y formas de entender la comida que ellos mismos tendrán. Que atención, tampoco no estoy diciendo que sea culpa de los papás ni de las mamás, porque seguramente, y sin seguramente, su aprendizaje también ha venido de su sistema de origen. Por lo tanto, como en el terreno del amor, cuando hablamos de que pues hay un papá, una mamá que quiere, pero quiere de una manera que es, pues yo te quiero dándote que no te falte de nada a nivel material, pero no te puedo decir te quiero porque para mí no es un lenguaje que yo lo tengo integrado dentro de mí, o no te puedo acariciar porque no forma parte de mi lenguaje, que esa forma de entender el amor, esa forma de entender la relación con la comida, es una cosa que viene de escenarios que se han ido instalando en nuestra arquitectura neurológica. Entonces, conclusión, bajemos la culpa, tranquilicemos un poco esa parte, entendamos un poco qué factores pueden estar tras eso, en qué me puedo empoderar, en qué puedo crecer emocionalmente, qué está ocurriendo, y tampoco no metamos la carga en la comida. No, totalmente. Ahí el abordaje tiene que ser multidisciplinar, dar tranquilidad y realmente entender que no es un tema de voluntad, no es un tema de que lo va a solucionar con la voluntad, ¿no? Totalmente. Eso no es así, ha de quedar mucho cariño y acompañamiento y un tratamiento de la parte más emocional, de conocerse a una misma y de ver de dónde puede estar derivando esa mala relación, ¿no? Esa mala relación. Eso es. Vale, eso yo es. creo que sí, está muy bien. Estamos de acuerdo que en un porcentaje muy alto esa mala relación proviene de esas situaciones de dolor que ocurren a nivel del sistema nervioso central, que tiene que ver con el valor, con la estima, con cómo se mira uno a sí mismo, Sí. que eso es tan habitual. Yo es que cuando empecé a desarrollar esto y a leer papers al respecto, ¿no? Sí. Decía, hostia, es que tendría que haber mucho más trastorno de la conducta alimentaria. Es que lo normal Sí. es generar pues una relación basada en la ansiedad, basada en buscar un placer, es muy fácil que eso pueda ser. ¿Sabes? Tiene que ver también, o sea, cuando vamos al origen, ¿no? Y vamos a padres, ¿no? Y a la relación, o sea, a veces es hechos de cómo interpreta esa niña el mundo, ¿no? O ese niño, es igual, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Esa niña el mundo, y no tiene que ver con, a veces, una mala crianza o ni malas intenciones. No hay que culpabilizar nada, o sea, simplemente el hecho de cómo han interpretado y se han sentido, y el hecho de querer ser vistas, reconocidas, ¿no? Valoradas, ¿no? Porque quizá entendían que, no sé, su padre pues trabajaba porque no le faltara de nada, pero ella entendía que su padre no quería estar porque por lo que sea, interpretaba eso, ¿no? O una madre sobreprotectora, o ya lo hago yo haciendo todas las cosas, porque quizá ella interpretaba, ¿no? La madre quería ir rápido porque tenía 3 hermanos más, o era su forma de querer. O era su forma de actuar, pero ella interpretaba, claro, lo hace todo ella porque yo no sé hacer nada, ¿no? Exactamente, no confía en mí. Eso es, esas interpretaciones que a nivel neurológico se generan ahí y que, bueno, realmente en búsqueda de cierta perfección y reconocimiento podemos caer con una mala relación, ¿no? En la comida. Me encanta este apunte que hayamos dejado aquí, esto para que esta información también se la pueda llevar todos los que nos están escuchando. Muy bien.
Entremos en la endometriosis. Venga, vamos a la endo. Sí. Venga, vamos a por ello y cuéntanos entonces aquí que eso que nos has definido, que nos has introducido antes, Sí. acábalo de desarrollar como tú sientas que Vale. para que una persona pueda entender y conocer y saber qué es también lo que puede hacer al respecto. Vale, pues la endometriosis, o sea, realmente, como ya he explicado, es mucho más que una patología ginecológica, tiene un componente muy claro de susceptibilidad genética de base y luego hay los factores que hemos dicho, metabólicos, porque sabemos que son células las endometriósicas que responden, tienen un metabolismo glucolítico, Carlos, realmente son células que se comparan a ciertos tumores porque son células proliferativas, ¿vale? Hay una afectación en las mitocondrias y tienen mitocondrias que realmente son grandes consumidoras de glucosa, entonces, ¿vale? Ya podemos pensar en que cierta intervención podrá tener que ver con la alimentación y bajar esos niveles de glucosa, ¿vale? Pues ya lo dejo ahí caer, ¿vale? Luego hay una afectación también a nivel del sistema inmunitario. Esto está clarísimo y tanto local a nivel del endometrio, donde podemos tener una infección no solucionada o tenemos una disbiosis a nivel endometrial. En las endometriosis aproximadamente el 50% de mujeres pueden presentar una endometritis, una inflamación del endometrio que es asintomática en la mayoría de veces y que condiciona realmente la respuesta del sistema inmune local, con crecimiento de ciertas bacterias del perfil más vaginosis bacteriana, de ciertas disbiosis que aumenta la respuesta del sistema inmunitario a nivel peritoneal, haciendo inflamación. O sea, se ha visto en líquido peritoneal y en fluido menstrual de estas mujeres más bacterias con más lipopolisacáridos, ¿sí? Sustancias inflamatorias del sistema, ¿no? Que generan inflamación en el sistema inmunitario. O sea, que una afectación local hay, pero también hay una afectación sistémica, porque realmente esas placas a nivel peritoneo, esos focos endometriósicos, en otras mujeres se pueden producir, pero el sistema inmunitario los puede limpiar. Realmente una de las teorías, porque de las teorías más aceptadas de la endometriosis es la teoría de la menstruación retrógrada. Y es que si sabemos que aproximadamente el 80, el 70% de las mujeres sufren alguna menstruación retrógrada durante su ciclo, menstruación retrógrada significa que parte de la descamación del endometrio, en vez de fluir hacia abajo y expulsarlo con la menstruación, a través de las trompas, pues se expulsa en el peritoneo, ¿no? Pues bien, este tejido endometriósico va a estar en el peritoneo, pero ¿qué va a hacer que esto pueda generar un crecimiento de un foco endometriósico o no? La respuesta del sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario es capaz de limpiarlo, vamos a ir bien. Si el sistema inmunitario no limpia, sino que encima favorece factores de proangiogénicos, factores de crecimiento, ¿no? del mismo foco inflamatorio, vamos a generar una respuesta y vamos a generar una proliferación de tejido endometriósico, ¿no? Entonces, hay una alteración en la respuesta inmunitaria. Y ahí, Carlos, ese es tu terreno y seguro que tú puedes profundizar mucho más, pero ahí hay que ver por qué está fallando ese sistema inmunitario, afectación a nivel microbiota, virus, contexto inflamatorio, alimentación, todo lo que podamos aquí comentar. Claro, ¿no? claro. Sí, sí, a mí de entrada lo que se me ocurre así de buenas a primeras es que, uniéndolo con el punto que hemos visto antes de la resolución de la inflamación, cuando la primera célula inmunitaria que llega al lugar es el neutrófilo, que genera un proceso de fagocitosis y después a partir de ahí en tiempo óptimo tiene que salir del lugar para que lleguen los macrófagos y generar un escenario donde aparezca la reparación, etcétera. Todo lo que sea que ese tiempo no sea el óptimo y se mantenga en el espacio y se mantenga en el tiempo y los neutrófilos se mantengan ahí. Hay un concepto que es el neutrófil extracellular traps, que son como basura extracelular del neutrófilo, que es justamente cuando un neutrófilo se mantiene demasiado tiempo ahí, empieza a generar una respuesta que reactiva más el sistema inmunitario. Y entonces genera como una sopa inflamatoria no resuelta que acaba generando procesos de infección, pseudoinfección, o a veces no hace falta que llegue a la infección, pero una reactividad inmunitaria, claro. Entonces, claro, aquí lo primero que se me ocurre de nuevo, pues conectado con el tema de grasas, conectado con el tema de microbiota, de sistema digestivo, de capacidad detox, para que todo esto pueda ir fluyendo. Sí.
Es así, y realmente hay afectación a nivel inmunitario en diferentes células del sistema inmune innato y adaptativo, o sea, se ha visto. Hay una mayor expresión de macrófagos tipo 1 también, Carlos, más Claro, inflamatorios, o sea, claro, esto está ahí, hay claro. bueno, un ambiente citoquímico de inflamación, ¿vale? Sistema inmunitario. Y voy al tercer factor quizá, porque también habría un cuarto que serían los tóxicos, ya comentados, pero el tercer factor sería que hay un componente claramente hormonal, ¿no? En una endometriosis no vamos a obviar eso, ¿no? Así que podemos tener una activación de la enzima aromatasa que es fabrico más estrógenos de la cuenta, o podemos tener una cierta predisposición a los metabolitos que se van fabricando, ¿no? En su metabolización, ¿vale? Pues son metabolitos más Como proliferativos el hidroxiestrógeno, los quieres decir. hidroxiestrógenos, hay diferentes tipos, hay el 2, el 4, el 16, pues son mujeres que fabrican mucho más del 4, ¿vale? El 16 también, pero sobre todo el 4 es el más potente a nivel Vale. inflamatorio y proliferativo, ¿no? Entonces, la metabolización del hígado, normalmente hay algún hándicap, hay algún factor genético que hace que tengan alguna enzima del hígado que es más lenta, que no trabaja del todo bien, ¿no? Entonces, tiene que ser abordado pues Vale. en ese contexto. Entonces, aquí una reflexión en este punto, porque hemos ido citando, lógicamente, el factor genético, la predisposición genética. Sí. Y lo que tendríamos que tener en cuenta es que, claro, aquellas mujeres que tienen una mayor predisposición genética son las que más atentas tendremos que estar, porque al final, sobre la genética, pues es lo que hay, no poca cosa podemos hacer, pero sí que sabemos que si esa mujer genera un escenario favorecedor, no tiene por qué desarrollar esa alteración o esa patología, ¿no? De nuevo, veremos endometriosis en mujeres que no tienen predisposición genética, pero sin embargo, por cargar tanto el ambiente, acaban desarrollando una endometriosis, o mujeres que tienen una gran predisposición, que dirías, hostia, esta mujer, claro, generando un hidroxiestrógeno tipo 4, va a tener una endometriosis sí o sí, y sin embargo ves que no lo tiene, ¿no? Eso también es un mensaje alentador de decir, depende de vosotras, de vuestra forma de hacer para que eso no se dé. Sí, no, haces bien de decir este matiz porque yo voy explicándolo y voy diciendo a veces pues factores genéticos y tiene que quedar claro que no es algo inamovible, que no se puede hacer nada, ¿no? Que realmente la genética se va a expresar o no. Eso es, Y lo que va a determinar que se exprese o que funcione mejor o peor va a ser eso la es, epigenética que tú siempre hablas, que son hábitos de vida, o sea, que eso realmente eso es. es así, ¿vale? Maravilloso. Pues yo iría yendo, aunque seguiría aquí todo el día, ¿eh? Ya, sí, Tampoco sí, a mí sí. ahora mismo no tengo que comer, no me hace falta. O sea, No, no he comido, pero me da igual estar 3, 4 horas, me daría igual. Con un eso poquito es. de agua, vamos rellenando el vaso y No seguimos. pasa nada, sí, No sí. pasa nada. Pero yo creo que ya para ir poniendo al tiempo que nos ocupa el Mm. podcast, hablaría yo de disfunción inmunitaria y fertilidad, para meter un poco la parte de fertilidad. Que ya en su momento tuve el placer de tener aquí en el podcast a Laia Vidal y hablamos de todo este tema y me encantó y fue un podcast muy bonito que nos han agradecido por el valor del contenido, pero me encantará también que podamos hablar desde tu perspectiva, que nos puedas también hacer una revisión de esta parte, ¿no? De fertilidad, reproducción, disfunción inmunitaria, también un poco viendo qué factores tú considerarías ahí como a tener en cuenta, a considerar sobre la parte de fertilidad. Vale. A ver, sobre la parte de fertilidad, si hablábamos antes de que el ciclo menstrual es, ¿no?, un signo vital, ¿no?, del estado de salud subyacente de la mujer, yo os diría que la fertilidad también es una idea, nos da una idea de la salud a nivel hormonal que tiene o de la salud a nivel general, no hormonal, no, general, ¿vale? General, ¿no?, de que tiene la pareja y no solo la mujer. Y aquí es donde meto la segunda idea, porque la fertilidad, primero, expresión de salud. Segundo es que es un tema de pareja. Y aquí tiene que quedar muy claro, porque yo a día de hoy lo que estoy viendo son mujeres muy, muy comprometidas, muy responsabilizadas, con gran carga detrás de pruebas hechas. Y la pareja, ¿no?, cuando hablemos de que la pareja es un hombre, pues la pareja, el hombre con una analítica básica, un seminograma si hay suerte, y te diría que incluso no sé hasta qué punto, estoy llegando a la conclusión, no hasta qué punto el seminograma ya me empieza a importar o no, porque la realidad es que les sale bien el seminograma y le dan el mensaje de todo está bien y tú no tienes que hacer nada, y eso es un desastre,
para el resultado final que va a ser el embarazo, porque ¿cómo que no tiene que hacer nada? O sea, si hablamos que hay una comunicación entre el sistema inmunitario del endometrio y el líquido seminal, el semen o sea, ¿cómo no va a tener que hacer nada? Más allá de los espermatozoides, que son el 10% del semen, el otro 90% líquido seminal, ahí tiene citoquinas inflamatorias, hormonas de estrés, hormonas sexuales, o sea, hay una de nutrientes que flipas, ¿no? Y de componentes tiene el líquido seminal. O sea, ¿cómo no va a tener que hacer nada? Si le va a inducir una respuesta más inflamatoria o menos, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer un seminograma y sabemos de qué partimos? Por supuesto, pero que salga bien no significa que todo esté bien, ¿vale? Porque el líquido seminal no es analizado y segundo, porque la carga genética tampoco la vamos a saber realmente si cromosómicamente la parte masculina esté bien, ¿no? Entonces yo quiero empezar con esto para dar la importancia que toca a la parte masculina y a que el hombre acompañe y que cuando demos unas pautas de salud, de hábitos de vida, por supuesto, ¿no? La pregunta de ¿y yo también? Es casi insultante, ¿no? Es decir, ¿cómo que tú también? O sea, ¿tú vas a ser el padre o no? ¿No? Pues, ¿no? Yo me sumo a esto, ¿sabes? Que hay que responsabilizarnos, ¿no? Realmente y acompañar, ser un buen acompañante, ¿no? Es que más allá de la parte biológica que la has descrito, claro, es que espectacular, también es como, o sea, a ver, ¿cómo vamos a estar sentados en una mesa comiendo uno una cosa y el otro otra? O sea, yo con mi bebida azucarada aquí, bebiendo, venga, y joder, y tú comiendo y cuidando. Es que ya es una cosa decir, bueno, oye, escúchame, cada uno está mirando para un lado. Claro. Ya simbólicamente, energéticamente, ¿esto qué es? ¿No? Eso es. Claro. Ahí bueno, realmente la búsqueda en la fertilidad es un escenario, un momento de pareja también vital para darte cuenta de cosas bien y mal, para todo, ¿vale? Para todo. Realmente es un proceso bonito. Y a mí, bueno, ya dicho esto y puntualizado que la parte masculina tiene que ser también incluida en la ecuación. A nivel mujer, te diría que otro mensaje quizá a tratar, yo no sé si con Laia lo hablasteis o no, pero el tema de la antimuleriana, la reserva ovárica, que hoy en día se ha puesto tan de moda, ¿no? Pero dale. Sí, estos son mensajes que realmente hacen más mal que bien a una mujer que ya está buscando y que les está costando, por el motivo que sea, antes de analizar nada, que tú vengas y me digas que es la reserva, porque tienes baja reserva, porque tienes 42, perdona, no hace falta que vaya a verte para que me digas que con 42 seguramente tengo una reserva más bajita que una chica de 35, o sea, ¿no? Eso yo creo que no hace falta que me lo digan, ¿no? Al final hablaríamos de calidad ovocitaria y hablaríamos de calidad espermática, ¿no? Pero calidad ovocitaria también. Entonces, aquí vamos a coger cómo funciona el sistema inmunitario, vamos a resumirlo mucho, tú de esto sabes mucho, pero vamos a resumirlo mucho. El sistema inmunitario se polariza hacia una respuesta más inflamatoria, más vigilante, ¿vale? Hacia nuestro beneficio, o a una respuesta más tolerante, una respuesta pues de inmunorregulación, de limpieza, de renovación, ¿sí? Entonces, cuando una mujer llega en un escenario de mucha inflamación, por todo lo que ya hemos comentado, que podía estar afectando en el ciclo y que con el tiempo, como nadie le explicó porque le dieron anticonceptivas y ella reguló ese síntoma pero no hizo ningún cambio, ahora quiero quedarme embarazada y el ambiente es el ambiente que nosotros decimos TH1, que esto es inflamatorio, ¿no? Entonces, tú necesitas aceptar, o el sistema inmunitario necesita aceptar, reconocer y aceptar parte genética que no es tuya, porque va a ser externa, va a ser del hombre, ¿no? Entonces, esto yo siempre les hago un poco la broma de, si tú lo quieres mucho, lo conoces de hace mucho tiempo, pero tu sistema inmune, su ADN lo reconoce como un antígeno, como algo que lo va a atacar. Entonces, si, como decíamos, el líquido seminal me llega encima señalizando para más inflamación, o mi endometrio de base hay una disbiosis tal, es un escenario donde difícilmente pues, se va a poder dar una fecundación o una implantación, ¿no? Realmente, entonces, el ambiente que llega a la mujer al embarazo pues va a determinar también esa respuesta inmunitaria, ¿no? De más tolerancia, que es lo que queremos, ¿eh? Un escenario de tolerancia inmunitaria. Escuchando todo esto, uno de nuevo se hace la reflexión de que el tema de la no fertilidad se ha convertido en una verdadera pandemia. Sí. Y uno toma conciencia y dice, hostia, es que entiendo que no se pueda dar. Una cosa que debería de ser totalmente natural y fácil y sencilla, pero claro, en un escenario donde el estilo de vida es el que es, inflamación de bajo grado, factores de estrés emocional que impactan también en esa calidad, en esa respuesta inmune, al final dices, hostia, es normal que no se dé, pero al mismo tiempo, con esto que estamos poniendo aquí, también, como lo hicimos con la doctora Laia Vidal, quiero decir y poner encima de la mesa cuánto de importante
es que esa pareja que se quiere quedar embarazada por lo menos 3 y si no 6 meses, que decíamos con la doctora Laia Vidal, es decir, 6 meses antes, se ponga manos a la obra de decir, escúchame, si queremos hacer esto, vamos a resolver las cosas que tengamos que resolver en el terreno biológico y en el terreno emocional de cada uno y de conjunto para ver si esto es lo que tiene que ser. Y si eso se hace, sí que podemos decir que el escenario es altamente favorecedor. Porque el cuerpo, es increíble ver en pacientes cómo se pegan 20 años haciendo las cosas mal y cuando cambian, los cambios que se consiguen en un mes. Sí, sí. ¿No? Entonces, hostia, es de la misma forma que decimos que es complicado, si se hacen las cosas como tienen que ser, después pasan cosas mágicas y súper bonitas. Totalmente. En ese sentido, si quieres aportar los tempos que yo doy en consulta, ¿no?, a pacientes, que yo creo que es interesante, porque antes de, cuando ya estamos en parejas, ¿no?, pues con un tiempo, un recorrido detrás, o que les han propuesto una FIB, ¿no?, y les meten un poco de prisa, porque al final todo es la reserva y corre, ¿no? Pues al final aquí los tiempos son los siguientes. Es que si tú quieres probar de manera natural, desde otro escenario, ¿no?, pues realmente un espermograma, o es igual, la calidad espermática, el hombre lo va a modificar aproximadamente en unos 90 días, en unos 3 meses, ¿no?, de un buen estilo de vida. El seminograma pues ya empieza a expresar cambios, realmente se renueva. Y la calidad ovocitaria, realmente sabemos que el óvulo que ovula en un mes ha sido reclutado unos 120 días antes, o sea, te da un mínimo de unos 4 meses, ¿vale?, para generar un fluido folicular menos oxidado, o sea, un fluido, el ovocito está dentro de un saquito, el folículo, ¿no?, y se va nutriendo de un líquido. Pues cuanto más calidad tenga, menos carga oxidativa, más nutrientes, pues más vitalidad va a tener ese óvulo. Porque cuando decimos mejorar la calidad ovocitaria, que nadie se nos eche al cuello, ¿sabes?, porque el óvulo no lo vamos a cambiar, o sea, eso es una realidad, ¿no? Pero el óvulo, y sobre todo cuando la mujer tiene más edad, es más susceptible a las cargas oxidativas y a sufrir daños en el proceso de la maduración, de la evolución, ¿no?, hacia el embarazo. Entonces, si le damos un contexto de protección y de acompañamiento, lo mimamos, pues realmente eso sí que va a generar una respuesta diferente, ¿no? Entonces, Qué mínimo bueno. esos 4 meses y, como decíais con Laia, 6 meses, ideal, perfecto. Ideal. Sí, que incluso si precisamos sería el hombre 3 meses, la mujer 4 meses. Oye, pues 4 meses en conjunto de mejora Sí, de la salud y a partir de los 4 meses a concebir. Y eso sería es. como óptimo. Eso es lo que yo planteo antes de una FIB que les meten prisa. De, mira, 4 meses tenemos el escenario, os dais 2, 3 intentos, o la tranquilidad que vosotros tengáis. Si podéis estar 4 meses así, pues 4 meses, probando a ver si se da de manera natural. Y si no, os vais a una FIB, que al final también es un recurso que en algunos casos os puede ayudar, o sea, pueden ayudar, pero que el escenario desde donde vayáis es mucho más facilitador. Porque, ¿qué quieres? ¿Pasar por una transfer o pasar por 6? Sí. Entonces, aquí la doctora Laia Vidal me decía sobre, bueno, aquí se cabreaba directamente. ¿sí? Se ponía de mala hostia y decía, pero bueno, o sea, a ver, dice, claro, yo vengo que vienen de haber hecho 5 o 6 y miro y me subo por las paredes, Claro. porque claro, nadie le ha dicho nada. Nada. O sea, siguen comiendo mal, no han mirado nada, no se sabe cómo está la tiroides, no se, nada, cero. O sea, y claro, dice, entonces que ahí me pongo de muy mala hostia porque esto no puede ser, ¿no? Es como te cabrea, claro, normal. Es jugar con los sentimientos. O sea, Muy duro. yo he tenido parejas, pero parejas jóvenes, con 31, 32 años, o sea, parejas ya me voy a por debajo de 35, donde la primera opción ya directamente es FIPS. O sea, esto es muy heavy, o inseminaciones o FIPS y tal, sin apenas hablar de nada. O sea, esto, y sin analíticas por medio de mirar nada, homocisteínas, tiroides. Esto para mí es dinero directamente, y que se dejen estar, ¿sabes? Que lo digan claramente. Sí. Esto, desde luego, desde aquí lo ponemos sobre la mesa, lo denunciamos, lo ponemos como una cosa que está totalmente alejada de la ética moral de una atención por un ser humano, y realmente es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido y que no debería de ser. Por lo tanto, todo el mundo, por lo menos que desde nuestro canal y que lo quiera compartir con sus seres queridos, con amigos, con personas que les pueda interesar este contenido, por lo menos que tengan esta información para poder ir desde un lugar libre, empoderados y tomando decisiones no basadas en el miedo. Totalmente. Bueno, pues llegamos al final de este maravilloso podcast. Ha sido súper interesante. Yo he aprendido mucho hoy.
de muchas cosas que me han resultado súper bonitas, de aprender, de recordarlas algunas, otras como con información muy novedosa. Me ha encantado. Didac está en el máster de psiconeuroinmunología clínica de Regenera. Ahí está en la asignatura de hormonas sexuales. También está en el máster de salud hormonal, que es otro de los máster que tenemos en Regenera. Ahí también pues ofreciendo tu asignatura sobre, en este caso en salud hormonal. Sí, salud hormonal también, sí. Vale, que no diga nada incorrecto, que aquí la directora Irene me va a pegar una llamada y decir, oye... Estamos ahí hablando de salud hormonal, de microbiota, endometrial, toda la parte esta, sí. Pues nada, que es un enorme placer tenerlo con nosotros en Regenera. Es un bestia de las PNI, salud hormonal, y esta conexión realmente me hace... Yo sé de cómo él ha ido recorriendo su camino y creciendo, pero hoy escucharle así, con este dominio profundo del manejo de los pacientes, con todo el conocimiento conectado, me enorgullece, me alegra, me hace muy feliz. Así que felicidades por tu recorrido, porque eres uno de los referentes en España y en Latinoamérica, en habla hispana, sobre este tema. Y es un placer haberte tenido aquí y bueno, pues nada, será el primero de otros muchos que podamos ir haciendo, que haremos seguramente según los mensajes que nos vayan dejando, pues también algún podcast quizá dedicado a algo concreto y hablar sobre eso de forma concreta. Así que os animo a que lógicamente os suscribáis al canal, que compartáis y que nos dejéis mensajes, que todos vuestros mensajes siempre nos ayudan a poder entender las temáticas que más os interesan y así poder seguir haciendo podcast de contenido de valor. Muchísimas gracias, Didac. Muchas gracias a ti, ya sabes que contigo al fin del mundo, ¿eh? Así que aquí me tendrás. Muchísimas gracias, tío. Un placer.